Cuando un trabajador descansa lo suficiente, produce más. Es el argumento principal de este proyecto de ley que plantea reducir a 40 horas semanales la carga horaria del sector privado. Este viernes se realizó una audiencia pública en la Cámara de Senadores, de la que participaron empresarios, trabajadores y entendidos del área. Lo que se plantea concretamente es una jornada que podría empezar de 7 a 13:40. Son 6 horas 40 minutos de lunes a sábado, o trabajar 8 horas de lunes a viernes para tener libre todo el fin de semana. De acuerdo al proyectista, la aplicación de medidas como esta lograron incrementar 37% la productividad en otros países. Lo escuchamos al senador proyectista José Oviedo. Mejorar la calidad de vida del trabajador, porque uno tiene más tiempo de ir a los lugares de esparcimiento, hacer deporte, compartir más con su familia, calidad de vida, y después aumenta la productividad. Los empresarios van a producir más, se vende más, porque incluso se abren otro tipo de negocios, para que hoy en día no tenemos, se fomenta el teatro, el cine, actividades deportivas, o sea que todos salen ganando según lo que vimos de la aplicación de la ley en otros países. Tal como ocurrió cuando se discutió el Código Laboral en Paraguay décadas atrás y se planteaba la necesidad de establecer por ley una jornada de 8 horas, el sector patronal estuvo en contra. De todas maneras, eso se aprobó y ahora nuevamente están en contra con reducir la jornada laboral. Esta vez ellos plantean solucionar prácticamente todos los problemas que afectan a los trabajadores para después discutir la carga horaria, mientras que desde el sector de los trabajadores consideran que es urgente y necesaria la aprobación de esta iniciativa. Escuchamos a ambas partes. A Luis Tabela, él es de la Federación de MIPYMES, y también va a hablar Fátima Jiménez del sector de trabajadores de IPS y Javier Florentín del Sindicato Nacional de Empleados de Paraguay Refrescos. El transporte público significa entre 4 y 4 horas y media entre ida y vuelta. Yo lo vivo en mi empresa, que tengo una pequeña fábrica. Mi gente tarda 2 horas. 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, de promedio. ¿Y dónde vive? A 8 cuadras de la Estatua de la Residenta. Cerca. No estoy hablando de que vive en el fondo de Capiatá, en absoluto. No existe transporte público. No existe. Eso crea una incomodidad y un problema para la clase trabajadora. La delincuencia. Nadie sabe si va a llegar a su casa con el celular. Nadie. Entonces, creo y celebro la preocupación, señores senadores, pero el camino es otro. Y hay más reacciones acerca de este tema. Nuestros compañeros conversaron con un abogado en derechos humanos diciendo que para reducir la carga de la jornada laboral en nuestro país se debe tener un análisis propio, tener en cuenta nuestras realidades. Al menos eso es lo que manifestaba una abogada, Clara. Exactamente, Elvio, fue lo que dijo Alejandra Peralta. Como bien dijiste, ella es experta en derechos humanos y, por ejemplo, dijo que la Organización Internacional del Trabajo fija como tope las 48 horas semanales y también promueve una reducción progresiva a 40 horas semanales, pero hay que tener en cuenta también lo positivo y lo negativo en esto, como por ejemplo el hecho de que no afecte esto el salario del trabajador y también qué es lo que hace el trabajador con esa hora extra que le queda, a qué dedica ese tiempo. Entonces ella decía, es importante que se abra debate siempre y cuando, por supuesto, que esto va a traer un beneficio integral y que hay que tener muy en cuenta que cuando copiamos modelos internacionales no siempre vamos a tener resultados esperados. Decía de que hay que tener en cuenta la realidad nacional para poder analizar este tipo de cambios, si bien es importante que se abra debate, pero decía, por ejemplo, algo puntual también, que primero tenemos que empezar a ver cómo estamos actualmente en el país, porque hay mucha precarización laboral, hay familias que están subsistiendo con 2.800.000 guaraníes, que eso es prácticamente, decía ella, sobrevivir, y que luego hay que ver también qué hace un trabajador si, por ejemplo, le reducís el horario, no está conforme con su salario, lo más probable es que vaya y busque otro salario y que ese tiempo que al final le sobra no vaya y no invierta con una familia, por ejemplo, o que tenga más tiempo de calidad para su vida, que es lo que finalmente se busca. Entonces decía ella, importante que se abra este debate, pero es mucho más importante aún que se analice el contexto general y la situación actual de nuestro país. Vamos a escucharla detalladamente. Adelante. Eso tiene sus pros y sus contras.
Ahora y eso se debe analizar de acuerdo a cada estado, a cada sociedad, al nivel de industrialización también de los países, ¿verdad? A también el ingreso mínimo, el salario mínimo que se paga a los trabajadores, que eso no impacte negativamente, es decir, trabajar menos horas va a impactar en lo que percibe como salario mínimo, no debería impactar, pero también se tiene que ver la productividad, porque no necesariamente trabajar más horas es ser más productivo, se puede trabajar menos horas y se puede elevar la productividad. Eso significa que tal vez se tengan menos horas de esparcimiento. ¿Cómo eso va a impactar también en la salud mental del trabajador? Es una cuestión que se tiene que evaluar ya desde el sector de la salud. ¿Cómo esto va a impactar económicamente para Paraguay? También es algo que se tiene que analizar a nivel macro y evidentemente con expertos en finanzas, en economía. De poder se puede, es una práctica que se tuvo en otros países, pero siempre tenemos que insistir que cuando se hace un proyecto de ley, ¿verdad? Lo mismo ocurrió con el tema del cambio de hora, no es simplemente cambiar o mantener la hora de verano todo el año, porque así yo creo, dice el legislador, que es más conveniente, sino que tiene que ser en base a todo un estudio que se tiene que hacer dentro de la sociedad paraguaya,